vamos a hablar sobre la maternidad, ya que es un tema, ¿verdad?, que no está divorciado de, bueno, de la lucha por un aborto seguro. Las personas antiderechos siempre nos hacen estas críticas bastante peyorativas, estos señalamientos acerca de quienes estamos a favor del aborto, que en realidad nadie está a favor del aborto, estamos a favor de que se haga en condiciones seguras, una interrupción del embarazo a tiempo, ¿verdad? No, nos hacen señalamientos como que si nosotras queremos eliminar la maternidad, no creemos en eso, somos unas asesinas, y pues no, en realidad en lo que creemos es en que la maternidad sea deseada, sea decidida, sea planificada, aunque sabemos que no todas las maternidades son planificadas, pero bueno, que al menos sea una decisión, ¿verdad? Que no sea obligatoria y que además hayan condiciones económicas, psicológicas, ¿verdad? Condiciones materiales para sostener esa otra vida, porque además tenemos como ¿verdad? Un imaginario colectivo muy romantizado acerca de la maternidad, cuando en realidad, bueno, la maternidad, como cualquier función en la vida, también tiene sus complejidades, sus contradicciones, etc. Quisiera hacer las preguntas a ustedes, también vamos a hacer las preguntas que nos hicieron las compañeras que se inscribieron a través del formulario. Pero bueno, esta primera pregunta, ¿qué es la maternidad decidida para ustedes, compañeras invitadas? Y maternidades que nosotras deseamos, lo cual no quiere decir que siempre la maternidad sea esa, son maternidades autónomas, maternidades en donde podemos tener decisión sobre nuestros cuerpos y los procesos integrales de concepción, de embarazo, de parto y de crianza. Es todo un ciclo, ¿verdad?, que contempla diversos procesos, o más que un ciclo, un proceso mucho más grande, ¿no?, que nada más el hecho de crianza, de la crianza. Y en cada proceso, pues, en cada etapa de ese proceso, las maternidades deseadas son maternidades autónomas, en donde podemos tomar decisiones sobre nuestros cuerpos y tenemos además las condiciones materiales, espirituales y de saberes relacionados con cada uno de esos procesos, ¿no? Porque para poder tener autonomía necesitamos conocer qué ocurre además en esos procesos y también intuir, dejar libre la intuición, y para eso necesitamos desmitificar muchas cosas y desmedicalizar muchas cosas sobre esos procesos también. Entonces son procesos autónomos en donde las condiciones materiales, espirituales y sociales están dadas para decidir sobre nuestros cuerpos y los conocimientos alrededor de lo que le ocurre a nuestros cuerpos en relaciones con otras y otros. Gracias. Para mí, una maternidad decidida, el primer paso, no importa cómo haya sido la concepción de ese bebé, porque ciertamente las consultas preconcepcionales en Venezuela dejaron de existir hace años. O sea, ya esa parte de planificar un embarazo no es tan común. Yo creo que empieza el momento en que yo tengo la libertad de decir si quiero continuar con este embarazo, y de en adelante se van a desencadenar una serie de situaciones que me van a llevar a mí, ¿verdad? Por lo que es decisiones relacionadas con la maternidad, el tipo de nacimiento, cómo alimentar al bebé, la crianza, muchas cosas. Pero para mí lo primordial es que yo decida, o sea, en el momento en que me entere que esté embarazada, por la razón que haya sido, yo diga sí quiero continuar, sí deseo continuar, y no que sea una obligación o una imposición. Yo creo que estamos en sintonía hasta ahora, pues Liliana y Sumire y lo que yo pueda decir, ¿no? Bueno, la maternidad decidida para mí es un proceso que tiene como elementos, ¿no? Fundamentalmente, lo primero que tiene que haber son las condiciones materiales de existencia, tanto para la madre, que va a decidir o no ser madre, como para la futura vida que viene en su vientre, ¿no? Hay que tomar en cuenta que esas condiciones materiales de existencia son para garantizar la vida. Precisamente las mujeres feministas que hemos abogado
por el derecho de las mujeres a tener autonomía sobre sus cuerpos, sus genitales y su vida, porque tener autonomía sobre el cuerpo es tener autonomía sobre la vida, porque es precisamente sobre el cuerpo que se da toda la opresión sobre las mujeres, ¿verdad? Individual y colectivamente. Entonces, cuando la mujer se apropia de su propio cuerpo y puede conscientemente decidir los procesos que se van a dar en su cuerpo o que no se van a dar, obviamente está defendiendo la vida, está defendiendo su propia vida y está defendiendo el derecho a la vida de un ser que puede venir a través de ella. Entonces, tienen que haber unas condiciones materiales de salud, vivienda, trabajo, educación, recreación, alimentación, todos los derechos humanos realmente garantizados en una sociedad ideal, porque obviamente la nuestra está muy lejos de esa realidad. La nuestra y universalmente es así, porque inclusive los países llamados desarrollados también tienen limitaciones para garantizar todos los derechos humanos de todas las mujeres por igual. Esas condiciones, ¿verdad? Tienen que ser condiciones materiales para el embarazo, para la interrupción del embarazo y para asistir a las mujeres que quieren embarazarse y no pueden. O sea que tiene que tomar en cuenta todas las posibilidades de la maternidad, porque la maternidad también a veces cuando se habla de ella se da como un hecho que todas las mujeres podemos ser madres, ¿no? Hay un grupo de mujeres que no puede serlo, biológicamente hablando, aparte de lo psicosocial, ¿no? Pero biológicamente hay mujeres que tienen limitaciones y esas mujeres también deben tener garantizada la asistencia en la maternidad o la posible maternidad que ellas decidan. Entonces, fíjense toda la cantidad de elementos que hay alrededor de lo que se podría denominar las condiciones materiales de existencia. Pero además, tiene que haber unas condiciones subjetivas en las mujeres. Y esas condiciones subjetivas que están amarradas también a las condiciones materiales van a garantizar la información suficiente, oportuna, científica, actualizada para las mujeres que están relacionadas con las relaciones sexuales para la reproducción, que son distintas a las relaciones sexuales para el placer, el embarazo, el parto, la crianza de los hijos y las hijas, en todos los niveles de la línea de vida, desde las condiciones para maternales, preescolares, primarias, toda la educación garantizada para esos hijos e hijas, la posibilidad de que esa mujer tenga un proyecto de vida viable, que ella lo pueda realizar y dentro de su proyecto de vida ella haya decidido ser madre en algún momento de ese proyecto, las posibilidades de ser o no ser madre, ¿verdad? Desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico y social, y sobre todo las propias capacidades, porque aquí tendríamos que tomar en cuenta las mujeres que tienen discapacidad, que también tienen que ser incorporadas a este concepto de la maternidad decidida y que ellas necesitan seguramente asistencias específicas a su discapacidad y a la posibilidad de que con esa discapacidad ellas, sostenidas por una red social que tiene que ser garantizada por el Estado y por toda la sociedad, puedan llegar a tener la posibilidad de decidir ser madre, sin miedo a que eso es una imposibilidad por su discapacidad. Entonces, esa autonomía de la mujer o de las mujeres en colectivo para esa decisión tan importante de su vida tiene que ser promovida desde el Estado, las organizaciones autónomas de mujeres y toda la sociedad en general. Desde el momento en que empieza la educación familiar hasta toda la educación formal en las escuelas, desde el maternal hasta la universidad. Entonces, es realmente un poco Sumire lo decía, ¿no? Decía, bueno, habría que ubicarse en esta realidad, ¿no? La realidad nuestra tiene una cantidad de limitaciones que es así como que está prohibido que decidamos. Bueno, pero tenemos que luchar para que eso se dé. Tenemos que empujar para que eso se da para que se dé, y tenemos que ofertarle a las mujeres populares, a la gran mayoría de las mujeres en Venezuela en particular, que son la gran mayoría pobres, que vean esa posibilidad como un horizonte de vida al que ellas tienen derecho. Y eso obviamente despierta conciencias y empuja a las mujeres a luchar por sus derechos, porque es un derecho de las mujeres
poder decidir o no un embarazo o una maternidad, en este caso, desde el concepto de la maternidad decidida. Excelente, me encanta como esta articulación de las tres desde sus diferentes miradas, pero bastante comunes. Hablaron exacto de la autonomía, de la posibilidad de la maternidad también como un derecho, como una decisión, pero que el Estado debe garantizarla como un derecho, debe haber esas condiciones para que las personas su diversidad, y tú apuntabas, Isbeth, personas con discapacidad, por ejemplo, que pudiesen tener este acompañamiento, bueno, porque si deciden ser madres, ¿por qué no entonces tener las condiciones para ello? Estamos viviendo en una situación bien difícil en Venezuela, una crisis bastante cruda, en la que además muchas mujeres están pasando de este deseo y querencia de tener un hijo a pensársela muy bien por esto que tú decías, y ver las condiciones materiales, las condiciones económicas para, bueno, sustentar la vida de ese nuevo ser, de esa nueva vida que merece además, que necesita toda una atención allí pues constante. Porque además recordemos que los bebés humanos, ¿verdad?, crecen mucho más lento que digamos, los cachorros animales. Necesitan un acompañamiento por muchísimo más tiempo para que ellos vayan logrando también su autonomía, ellos y ellas, ese ser que hemos decidido decir que podemos continuar ese embarazo. Porque no todas las personas, además, cuando se enteran que están embarazadas, no todas las mujeres, cuando se enteran que están embarazadas de un embarazo no deseado, no esperado, no para todas es motivo de alegría, para muchas es motivo lo ven como una situación bastante difícil, comprometida, etcétera. Pero bueno, si finalmente la mujer decide continuar con ese embarazo que no fue planificado, que no fue esperado, que pueda tener las condiciones para ello. Fíjate que fíjense, una de las preguntas que nos hacían cuando llenaron el cuestionario de inscripción, bien interesante, una chica de 22 años. Ella dice, ¿por qué no puedo realizarme la histerectomía con 22 años si ya me extrajeron un quiste que tenía en la trompa derecha y tengo riesgo de crear más quistes? Y las respuestas o las indicaciones, las recomendaciones que le han dado los médicos a los que ella ha asistido es que ella debería ser madre de una vez, debería quedar embarazada a sus 22 años, aun cuando ella no quiere, no está en su proyecto de vida en este momento. Bueno, esa es digamos, una indicación de esos médicos que la han visto, que la ha atendido. Entonces, fíjense, una maternidad obligatoria, la están obligando a ser madre porque supuestamente eso va a ser la cura para su sistema reproductivo, y no necesariamente eso es así. Si la persona que hizo esta pregunta aquí, bueno, hay que tomar en cuenta otras opiniones también. Tenemos médicas feministas, ginecobstetras feministas que pueden realmente atender esta situación. Otra de las preguntas también acerca porque bueno, todas las consecuencias de una maternidad, ¿verdad?, que no sea deseada, que sea forzada, tiene consecuencias en ella, ¿verdad? La mujer tiene un impacto tremendo, y además un impacto tremendo en la infancia, en esa infancia que probablemente va a ser abandonada, maltratada. ¿Qué nos pueden comentar al respecto ustedes? ¿Quién pide la palabra? Sumira, adelante. Ajá, con respecto a lo de la histerectomía, ¿verdad? Un quiste no es maligno, o sea, no sé si es que confunde un poquito las palabras, porque por un quiste no existe médicamente, ¿verdad? No soy médico, soy hija de ginecostetra. No existe esa condición médica por la cual van a sacar un órgano que está en perfecto estado. ¿Me explico? O sea, es como las personas que tienen el miembro fantasma, que sienten que el brazo no es de ellos y quieren que se lo amputen, y eso va en contra de el gremio médico, porque vas a retirar un miembro que está sano, cuando es un problema que podría manejarse de una manera diferente. ¿Qué es lo que yo veo con la histerectomía a los 22 años? Ella puede estar muy clara en que no quiere ser mamá, no ahorita, sino que ella no quiere ser mamá, pues la histerectomía es algo que no hay vuelta atrás.
sino que eso tiene otras implicaciones, ¿verdad? Su menstruación, los riesgos que conlleva también una menopausia temprana. Entonces, si realmente son por quistes y no se hizo un estudio a ver si era algo contraproducente para ella quedarse con la trompa que le queda, con el ovario que le queda, pues no sé si le quitaron un ovario, y con su útero, si eso no afecta su calidad de vida en algún momento, no van a retirárselo. Claro, ellos piensan 22 años es muy joven para decidir no tener hijos y el día de mañana cambian de parecer. Yo he tenido la oportunidad en estos 14 años de ver mujeres cómo se arrepienten de haberse esterilizado, porque la decisión de no tener hijos no, yo en lo personal pienso que no va a agarrar de la mano de la parte económica, porque lo económico puede cambiar. O sea, yo puedo estar mal económicamente ahorita y dentro de un año, dentro de 2 años, tener una posición diferente. No es que ahora estoy sola o me voy a divorciar porque de repente me consigo a alguien de quien me enamoro, con quien quiero compartir mi vida y resulta que esa persona no tiene hijos y me ha tocado mujeres que están esterilizadas, hacen vida marital con un hombre que no tiene hijos y ellas le esconden que están esterilizadas. Y entonces empiezan con problemas de fertilidad, buscando especialistas y ella dentro de su propio miedo a decirle, mira, yo me esterilicé porque yo pensé que no quería tener más hijos. Entonces yo pienso que lo de la esterectomía en los 22 años, a menos de que tenga realmente esa indicación médica, es algo muy drástico. O sea, ella tendría que poner en una balanza y de manera, yo siempre digo que la información da poder. Si yo tomo decisiones informadamente, yo sé los riesgos, los beneficios, el día de mañana yo no puedo quejarme y decir es que nadie a mí me dijo que yo a los 30 años iba a tener resequedad vaginal, iba a tener calorones, iba a tener baja de apetito sexual, porque todo eso lo conlleva la menopausia. Pero si alguien le habla a ella de manera clara y sencilla y ella toma su decisión, de repente sí se consigue con un médico que decida retirar el útero, aunque no exista una condición médica, porque vamos a estar claro, el dinero aquí mueve todo. Entonces, si ella tuviera los medios, de repente pagando en una clínica, lo consigue. Bueno, a ver, Adelante. claro, en esta pregunta, ¿no?, que hace esta chica, hay varios elementos interesantes. Uno de ellos tiene que ver con desde una perspectiva crítica, cuáles son las instituciones, instancias de decisión sobre nuestros cuerpos que deciden por nosotras, ¿no? Y por nosotros. Y en ese sentido, el proceso de la maternación está muy medicalizado, ¿no? Eso quiere decir que hay que pasar por un médico para poder ser madre, por ejemplo, ¿no? Y también el hecho de el propio parto, o sea, o dar a luz, o la cesárea, o lo que sea, o sea, cómo no se considera que alguien es fértil o madre si no ha parido o tenido un hijo de su propio vientre, cuerpo, ¿no? Y en ese sentido también hay una concepción de maternidad muy centrada en la cosificación del cuerpo de la mujer como aparato de reproducción, ¿no? Porque madre se puede ser sin parto, sin parir, o sea, muchas mujeres se asumen madres sin necesidad de haber parido a sus hijos. Existen muchos tipos de maternidades, existen maternidades compartidas en en comunidades indígenas, o sea, existen una diversidad muy grande de formas de ser madres, de asumirse madres, ¿no? Medicalizada desde las instituciones de poder, pero además con una presión muy grande sobre las mujeres, ¿no? Como si todo estuviese mediado precisamente por el útero y como si el útero fuese lo único, como si su única función fuese la reproducción también. Entonces, bueno, ahí hay muchas cosas también que analizar, pero definitivamente es un atentado contra la autonomía de esta chica. Bueno, sí, Adelante, de acuerdo con lo que han dicho hasta ahora las compañeras. Fíjense que es un tema que está ligado al elemento que yo mencionaba, que es la información oportuna y veraz, y sobre todo científica, actualizada
para la época histórica que estamos viviendo. O sea, hay unos avances, ¿verdad?, en las ciencias de la salud, pero también en las ciencias sociales, ¿ok? Para que las mujeres tengan una información completa y la decisión de la mujer sea una decisión informada. Cuando la mujer tiene dudas, cuando la mujer no está manejando la información, debería el cuerpo de salud, el personal de salud, pasando por todo lo que es el personal de salud, ¿no? Enfermería, médicos y médicas, psicólogos, psicólogas, todo lo que tiene que ver con el personal que atiende a los seres humanos completos, y en este caso a las mujeres. Entonces, esta chica dice que ella se quiere realizar la esterectomía porque le extrajeron un quiste, pero además le quitaron una trompa. O sea, a ella le falta una trompa, ¿no? Y le dicen que tiene riesgo de más quistes, ¿no? Eso significa riesgo, a lo mejor de cáncer, o sea, de otras cosas que podrían atentar contra su vida. Por eso ahí la decisión tiene que ser sumamente informada, completa, para poder tomar la decisión. Hay una corriente en salud reproductiva que viene de Italia y de algunos países europeos de no mutilar el cuerpo de las mujeres en ningún caso. O sea, de preservar todas las partes del cuerpo de las mujeres, ¿no? Evitar la esterilización forzada, que también ha sido un método de control de la natalidad y un método al que han obligado a las mujeres históricamente y ni siquiera hace mucho. Recientemente tenemos cantidad de ejemplos en cantidad de países donde el Estado se encarga de realizar esterilizaciones masivas. Entonces, todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta para una decisión de este tipo y naturalmente la respuesta del cuerpo del personal de salud no puede ser, no, usted no se puede operar porque usted va a ser madre más adelante. O sea, eso es absurdo, porque eso es una predicción que está haciendo ese personal de salud, esa médica, ese médico o esa enfermera que le dijo eso a esta chica a costillas de la decisión de ella como persona. Es cierto, como lo decía Sumire, que una mujer a los 22 años puede decidir no ser madre y a los 30 decidir si serlo. Eso puede pasar. Por eso esa visión de no mutilación del cuerpo sería una sociedad en donde se preserva el cuerpo de la mujer si no corre riesgo de muerte y de enfermedades discapacitantes y se le garantiza la posibilidad del control de la natalidad. Eso es sencillo. Ella podría seguir teniendo todos sus órganos si no corre riesgos mayores de cáncer, muerte y otras cosas, pero que se le garantice, ¿verdad?, el acceso a una planificación familiar hasta el momento en que ella decida que sí va a ser madre o hasta el momento en que de manera natural le llegue la menopausia y ya no pueda ser madre biológicamente hablando, sin tomar en cuenta que lo que dice Liliana es cierto. Hay 1000 maneras diversas de maternidades. Y nosotros tenemos un solo modelo, que es el modelo individualista, donde una mujer pare biológicamente a un hijo o a una hija y lo tiene con su marido, que es hombre, porque todas somos heterosexuales, supuestamente para la maternidad. Entonces, tenemos como ese esquema que está allí, subjetivo, inconsciente, y tenemos que abrirnos para entender lo que realmente es la diversidad, porque hay diversidad de maternidades y hay diversas formas de ser madre. Ser madre es mucho más que embarazarse y parir. Ser madre pasa por criar a una persona, ¿verdad? Y atender a esa persona hasta que pueda ser autónoma. Es un viaje de años, con un viaje de elementos y condiciones que hay que hacer, y todas las que hemos parido, ¿verdad? Y hemos tenido hijos o hijas de cualquier manera, también lo sabemos. Entonces hay que como abrirse, ¿no?, a todas esas cosas para que estas decisiones sean decisiones realmente oportunas para el momento que está viviendo esta chica y que no vayan a traer después consecuencias más adelante para su vida en general. Uf, me encanta. Esto está candente, sabroso. Porque sí, fíjense, bueno, ciertamente hay mujeres bueno, que se arrepienten. A mí no me gusta mucho utilizar esta palabra, el arrepentimiento, me lleva mucho lo religioso, judío-cristiano, etcétera. Pero bueno, vamos a ver, como decía Sumire, bueno, hay personas que decidieron hacerse la esterilización un momento y luego, unos años, cambian de decisión, lo voy a llamar de esta manera, cambian de decisión y no arrepentimiento. Bueno, debería haber un acompañamiento para eso también,
para también, bueno, acompañar en ese cambio de decisión y para que esa persona, si quiere ser madre, tal cual, pueda hacerlo de otras maneras que no sea solamente parir. Porque además aquí voy a hablar de la adopción, que la adopción es un mito muy interesante entre nosotros, porque además la gente teme adoptar, porque hay todo un mito de que los niños, niñas que van a ser adoptadas tienen en el gen esto de lo delictivo que pudieron ser sus padres o madres. Es una cosa de cuentos, ¿verdad? Y a veces muere la risa ahí, porque es así, o sea, eso es mentira. Y fíjense, de la maternidad en adopción no se habla mucho, que igual también puedes seguir con este modelo y ve que tú presentabas de la familia nuclear, monoparental, también se puede dar en la adopción, pero yo quiero hablar de la adopción desde una forma de ser madre que no pasa por parir, no pasa por engendrar, y que eres madre igual, ¿ok? Y que además tienes que llevar la crianza de esa persona, de esas personas con toda la responsabilidad que amerita, bueno, la maternidad y la paternidad, porque lo ideal es que la maternidad esté acompañada de la paternidad, aunque mamá y papá no sean pareja, ¿verdad? Porque en Venezuela se cree mucho esto, bueno, como no estoy con ella, no le paro al chamo, no le paro a la chama, pero es que es tu hijo, o sea, independientemente si está con la mamá o no, afectiva, sexualmente, es tu hijo y tú tienes que garantizar la vida de ese 50% de genética que está allí, ¿verdad? Entonces, me encanta esto que hablamos de la maternidad y propongo esto también de la adopción, porque además se nos va mucho esto de la maternidad también asistida, con todas las fertilizaciones, etcétera, que, bueno, quien lo puede hacer, excelente, es muy costoso, duele mucho en el cuerpo de las mujeres, es muy invasivo, y se descuida esto de la adopción, que, bueno, tiene sus procesos, pero que también es una forma de maternar, que no necesariamente es biológica, y que los hijos son de mi sangre únicamente, no. Si decidiste tener hijos e hijas, bueno, deberías tener las condiciones y toda la asistencia para ello y todas las condiciones. Otra pregunta por acá, que bueno, es un poco responde lo que estaba diciendo. Bueno, antes de pasar a la otra pregunta, perdón, quiero decir que estamos tuiteando en caliente este foro, gracias a la comadre Antumbra, que tiene unos dedos allí, bueno, súper activos, y bueno, la comadre Úrsula, que sin ella esto no fuese posible, ¿verdad? Mira, todas las cositas que me pone aquí Úrsula siempre en los aparatos, ahí ella activa los controles, y Candelaria también pendiente del chat, etcétera, que bueno, que por acá hay algunas preguntitas que ahora voy a leer. Génesis. También debemos hacernos conscientes de nuestra anatomía femenina. No es solo saber para qué son nuestros órganos, debemos reconciliarnos con ellos, ver nuestra esencia en nuestro cuerpo y canalizar la energía femenina en cada centímetro de nuestros órganos divinos. Se complementa mucho con como con ese enfoque de Liliana también que hablaba, ¿verdad, Lili? De conocer tu cuerpo, conocer tus procesos, la información, como lo decía Isbeth, la información permite que tengas una decisión con más base, ¿verdad? Y otro comentario por acá tengo, Úrsula. Antumbra. Antumbra nos decía. Entiendo que la esterilización es ligadura de trompas, no necesariamente tiene que ser extirpación de útero, que es la esterectomía. Tiene una conversa junto con Dariana que indica si ligadura o corte de trompas. Y posteriormente tenemos el mensaje de Génesis y María Zapata, que indica que disculpen la hora, pero que no está escuchando nada. Ya le vamos a ayudar allí. Fíjense, aquí también teníamos unas preguntas que nos decían, ¿qué acciones se han realizado en el país para empoderar a la mujer en cuanto al tema de la maternidad decidida? Pues muchas veces se embarazan por el deseo de la pareja, o quedan embarazadas, ¿no? Por el deseo de la pareja, la familia y los estereotipos de la sociedad. Es verdad, muchas mujeres, después de ser madres durante muchos años, comienzan como que a cuestionarse eso, si realmente fueron ellas las que decidieron como tal tener estos hijos e hijas, o fue más obedecer ese mandato por el hecho de ser mujer, ¿no? Esto de mujer igual a madre, ¿qué nos pueden decir ustedes?
Sí, la decisión de las mujeres de la maternidad está muy, pero muy presionada por la decisión de su pareja masculina, ¿ok? El, las mujeres estamos educadas sexualmente para ser cuerpo para otros, nunca cuerpo para nosotras. Nuestro cuerpo le pertenece a otros, ¿ok? Nosotras inclusive subjetivamente nos definimos desde la pertenencia. Somos hijas de, parejas de, madres de, abuelas de, siempre de alguien. Pues. Si no tenemos ese de, nos sentimos así como desamparadas y solas flotando en el espacio. Y además nos señala la sociedad, ¿no? Epa, y tú eres sola, no puedes ser, búscate un perro, o sea, tú no puedes ser que estés sola, o sea, las mujeres no pueden estar solas jamás porque nos podemos suicidar. Entonces, esa concepción subjetiva de ser para otros y de que nuestro cuerpo le pertenece a otro, naturalmente deja la decisión de la maternidad en manos muchas veces de la presión de la pareja, aparte de toda la presión social, ¿no? De que mujer igual a madre y que todas vamos a ser madres, porque cuando estamos chiquiticas no nos preguntan si vamos a ser madres, sino que nos preguntan cuántos hijos vamos a tener. Ya esa pregunta incluye la decisión de que vamos a ser madres. O sea, nos los meten dobladito, pues, como dicen en criollo. Entonces, naturalmente, esa decisión, influida por la pareja, hace que las decisiones de la maternidad de las mujeres, sean biológicas o sean de adopción o sean como sean, están influidas por la cultura patriarcal, que ha decidido que nosotras no nos pertenecemos a nosotras mismas, sino que le pertenecemos a alguien, o a alguien individualmente o a la sociedad en general, pero no nos pertenecemos a nosotras mismas. Entonces eso está en los elementos también que hablábamos de la posibilidad de la información oportuna y veraz, ¿no? Porque las mujeres tienen que hacer conciencia de su sexualidad, no solo en la dimensión reproductiva, sino en la dimensión del placer, que les da la posibilidad de tener autonomía sobre sus cuerpos, cosa que nos es negada desde pequeñas. O sea, en la infancia, ¿a quién le permiten siendo niña la masturbación, por ejemplo? A nadie. Eso está prohibido. Bueno, porque ese es el primer paso para tú conocer tus sensaciones y empezar a adueñar de ti misma y de tu placer. Eso está totalmente vetado para nosotras, ¿ok? Si acaso más adelante, cuando estamos más grandes, pero siempre escondidas, asustadas, con miedo, muy genitalizada la masturbación también, como toda la sexualidad, porque no nos sobamos los hombros ni los pechos, no, es solo la totonita, pues, la vulva, más nada, porque esa es la parte del placer sexual. Entonces son demasiados elementos que tienen que ver con la toma de conciencia de las mujeres sobre su cuerpo. La decisión sobre el cuerpo de las mujeres es la decisión sobre sus vidas. Y eso es lo que va a permitir que las mujeres tengan conciencia de que ellas no le pertenecen a nadie. Nosotras nos pertenecemos a nosotras mismas. Mujeres que han dicho, bueno, sí, yo le tuve un muchacho, yo se lo tuve, es que él lo quería tener, como él no tenía hijos, bueno, ya yo tenía el mío, pero bueno, yo le tuve el muchacho, oye, pero entonces, ¿dónde está la decisión de la mujer allí? Y sí, acciones como tal estatales no hay, pero están estos espacios, ¿verdad? Y todos los espacios que podamos hacer para hablar de esto y para promover maternidades decididas a temprana edad. Porque tal cual, Lisbeth, a nosotras no nos preguntan si vamos a ser madres, sino de una vez nos ponen el menú o el bebé querido ahí, ¿verdad? Pero además no se lo ponen a los chamos, ¿no? Serían otros padres si esos chamos desde pequeños estuviesen, ¿verdad? Agarrando ese bebé querido, ese nenuco. Por aquí, Mireya, tiene la palabra levantada. Ah, creo que la tenía primero Liliana, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Sí. Liliana la tenía primero. Adelante, Liliana, y luego de Liliana habla Mireya. Y precisamente este mandato de maternidad, que sería como la contracara de ese mandato de masculinidad de que habla Rita, ¿no? Un poco, porque bueno, se sume a la mujer, o sea, que ser mujer es ser madre o la posibilidad de ser madre o ser fértil para poder ser madre, y en ese sentido hay todo un sentido de cosificación, al igual que con los animales, ¿sí? Que están en granjas encerrados para producir huevos, para producir carne, para producir, entonces las mujeres estamos para producir seres humanos para el sistema que necesita
de seres humanos, trabajadores, obreros, empresarios, etcétera, hombres por lo general, o más mujeres para seguir reproduciendo el mismo sistema, ¿no? Y esto es importante verlo porque visibiliza que o sea, la maternidad que está ligada al trabajo de los cuidados, ¿sí? Es un trabajo no visibilizado, no pagado, y en ese sentido, si nosotros abogamos por una sociedad de los cuidados, tenemos que también procurar maternidades diferentes. Otras formas de maternidades, primero en plural, maternidades deseadas y plurales, en todas las formas en que puedan darse, como ya hablábamos, porque no todas están centradas en la posibilidad de parir, ¿no? De embarazarse y parir, como decía la compañera, y también porque nuestros órganos mal llamados reproductivos, como si fuesen solo para la reproducción, son órganos, el útero, por ejemplo, tiene una función sexual súper importante. Entonces no estamos hablando de conocer más allá de los genitales, pero además de todo el aparato como un órgano sexual, como órganos sexuales, como órganos que están hechos para el placer, no solo para el parir. Aunque parir puede ser placentero, ¿no? También nosotros queremos partos placenteros, partos deseados, ¿no? Pero además placenteros. Y esto es muy importante, esto se visibiliza mucho desde la matrística, como el útero es un órgano sexual que está hecho para el placer sexual también de la mujer. Entonces, es también empezar a concebir de manera diferente nuestro cuerpo y los procesos de nuestros procesos y nuestra salud reproductiva, ¿no? Y esta relación entre el maternal y el cuidar, a mí me parece que es muy importante visibilizarlo, porque tiene que ver con maternidades que son, debería ser una sociedad en donde las maternidades están incluidas en el día a día, o sea, los espacios de la militancia política son espacios en donde las madres no son excluidas, ¿sí? O las que maternan, les que maternan, no son excluidas porque pueden estar en esos espacios sin problema, los espacios laborales, los espacios públicos, los espacios para el esparcimiento, etcétera, ¿no? Entonces, además de que hay un mandato de maternidad, hay una exclusión por maternidad también en el propio sistema, que hace que entonces eh, no estén incluidas en el espacio público y por lo tanto en los espacios de toma de decisiones y de poder las madres o quienes maternamos, ¿no? Y en este sentido esto es muy importante de visibilizar porque son como las relaciones de poder detrás de ese mandato de maternidad, que es importante discutir. Entonces no se trata solamente de el derecho a la libre interrupción, por ejemplo, del embarazo, ¿no? El abogar por ello, sino además de cuando se decide, como decían las compañeras, poder tener las condiciones necesarias para los procesos, tanto de lo público, tener las políticas públicas necesarias, como de comunicación, contar con relaciones en sociedades en donde se cuidan las vidas todas, y esto incluye las vidas más vulnerables de niños, ancianas, personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Entonces, esto es todo, digamos, hay que verlo como en esta visión holística, me parece muy importante porque no nos referimos solamente a la capacidad reproductiva, biologicista, médica centrada, ¿no? Sino además a una concepción de la propia sociedad. ¿Cómo combinar la maternidad sin restar autonomía de las mujeres? ¿Cómo combinar esa maternidad sin abandonar los proyectos propios? ¿Sí? Para que entonces estas mujeres, según clase social, según el territorio donde habitan, puedan llevar a cabo una maternidad bueno, decidida, que puedan disfrutarla porque una parte lo desea o completamente lo desea, pero sin también darle otras, ¿no? Ofrecer, digo, bueno, ahí el Estado tiene que acompañar, la sociedad tiene que acompañar, la comunidad tiene que acompañar, nosotras mismas, a que estas mujeres no abandonen su propia autonomía por las tareas de cuidado, por las tareas de crianza, ¿no? Por la maternidad en sí. Eso creo que bueno, es una preocupación de los feminismos desde de larga data y que la verdad es cuando hemos sentido que las maternidades nos han
encarcelado en cierta forma, ¿no? Algunas mujeres que han tenido que abandonar sus propios proyectos por esa dedicación. Pero además me parece importante como, no sé si en campaña o cómo pensarlo juntes, cómo poder comunicar que la maternidad es una acción política, ¿no? Que no es como, ay, qué tierno, un bebé, una bebé que se parezca a mí o se parezca al padre. Y entonces vemos como muchas madres y padres andan en la calle con sus hijas y vemos cómo les maltratan, o cómo no les cuidan, o cómo no juegan con ellas. O sea, un montón de cuestiones que podríamos bien empezar por divulgarlo, ¿no? O sea, la maternidad es una acción política, nada más por pensar que tenemos una responsabilidad como individuos, como sociedad y como Estado, como comunidad, porque son las personas que vienen detrás de nosotros y de nosotras y que van a construir un mundo que quisiéramos fuese, ¿no? Con más igualdad, con menos desigualdad. Entonces, hasta que no estás ahí en la carne propia para poder, bueno, pero ¿qué pasa? Un poco lo que estaba diciendo Liliana, ¿no? Si el cuidado solo recae en la mujer, ¿con qué tiempo se juega? ¿No? ¿Con qué tiempo juegan? ¿En qué tiempo educan, digamos, de manera amorosa, de manera muy, muy presencial de los padres, de las madres con esos niños? Por eso, entender que la maternidad no es algo ahí para realizarme con mi pareja, o porque mi mamá quiere un nieto, una nieta, sino por entender que es un compromiso y que tiene además unas consecuencias súper importantes y muy fuertes para con la sociedad. Y ahí vamos con, por ejemplo, el tema de los abusos en las infancias, ¿sí? Con el tema de los niños, niñas en las calles, durmiendo en las calles. Acá vemos acá cuadra niños, familias enteras en las calles. Entonces, cuando más arrecian las crisis o los países con más desigualdades sociales, vemos que esa la población de niñas es bastante vulnerable. Y bueno, creo que por ahí podríamos pensar cómo difundir esto, pero bueno, cómo hacer para cambiar todos estos cientos de años en que se ha creído que los niños no tienen ni voz ni voto, tampoco, ¿no? Que además aprender a hacer crianzas colectivas y respetuosas. Y bueno, creo que Bell Hooks tiene un texto ahí de feminismos para todo el mundo. Ella se mete mucho con este tema de las infancias, porque a las feministas nos tiene que importar tanto las infancias, aunque decidamos no tener hijos. Y otra feminista bien que justo estoy por leerme, que en conversatorio llegó en el momento preciso, que es la nigeriana Chimamanda, no la he leído, pero bueno, cómo educar en el feminismo. Creo que, y bueno, las cartillas de educación sexual integral es importantísimo. Las escuelas tienen una enorme responsabilidad también. Bueno, la dejo hasta aquí. En cuanto a cómo acompañar a una mujer que decide no abortar, o sea, su idea principal, busco ayuda, busco apoyo, busco las vías para tener un aborto seguro y decide no continuar. Yo creo que más allá de la presión que pueda haber directo o indirectamente por parte de, por ejemplo, el caso que tú comentaste de la pareja y de la mamá, es que de repente las razones por las cuales ella estaba buscando interrumpir ese embarazo no estaban completamente claras para ella. Y ese vacío que ella sentía se llenó con las palabras que les comentaron, ay Dios, continúe un rato, pues los perros no van a dejar hablar. ¿Me escuchan aparte de los perros? Okay. Sí, te escuchamos. Los escuchamos. En ese caso puntual, de repente ella lo que se sentía era sola,
abandonada, incomprendida, y en ese preciso momento recibió ese apoyo que necesitaba. ¿Cómo pudieran acompañarla respetándole esa decisión, ¿verdad? Diciéndole bueno, que el hecho de que en algún momento haya decidido interrumpir el embarazo no quiere decir que va a vivir con una pena, con un remordimiento de conciencia, porque en algún momento decidió interrumpir el embarazo y resulta que cuando vio que era un varón, que el apoyo, que esto, se enamoró del bebé, porque yo he conocido mujeres que se enamoran de sus hijos es cuando nacen. O sea, pasan 9 meses dentro de ese útero y es en ese preciso momento en que se cruzan las miradas, en que el clic dentro de su corazoncito hace y ella se enamora y se vuelca al bebé. En cuanto a los proyectos de vida de nosotros, los proyectos de vida siempre cambian, se modifican por las razones que sean. Y, por ejemplo, con la maternidad, yo hablo con las mujeres que lo que hacen es colocar una pausa. Ponle una pausa, date un tiempo y después buscas la forma de volver a reactivar ese objetivo que te faltó por lograr, esa meta que estabas buscando. Porque es muy triste cuando tú llegas a cierta edad y decir, no seguí estudiando porque me hice madre, no seguí trabajando y tuve que depender de otra persona económicamente. O sea, llegar a cierta vida arrepintiéndose es muy, muy feo. Aunque a la comadre no le gusta la palabra arrepentirse. Y yo creo que el proceso de adopción en Venezuela debería mejorarse. La adopción es viable siempre y cuando el sistema te lo permita, el sistema no te ponga tantas trabas, porque yo conozco muchas parejas que han intentado adoptar y las oficinas cerradas, las mudan, no notifican dónde las mudaron, les colocan una serie de requisitos que cuando los llevan te le dicen, no, ahora estos no son, tienes que cumplir con aquello. Y ciertamente yo entiendo que tú tienes que garantizar de alguna manera de que el hogar que va a recibir ese bebé tiene las condiciones emocionales, económicas, neurológicas para hacerse cargo de un bebé, pero el sistema no apoya mucho a que se den las adopciones. Yo creo que ese es un tema aquí en Venezuela que también se necesita actualizar. Listo. Gracias, Sumire. Sí, es que fíjate, este es un caso particular que nos comentaba Mireya y bueno, fue de esa manera. Sin embargo, es importante aclarar que hay diversidad de casos, porque hay diversidad de personas, porque hay diversidad de realidades, ¿no? No sabemos cómo ella se sentía, si vacía o no, lo que sea, sino que bueno, ella fue a realizar una decisión que había tomado y luego cambió de decisión y bueno, qué bueno, realmente nos satisface que tenga el apoyo para ello, porque bueno, también hay mujeres que deciden ser madres y no tienen ningún tipo de apoyo, y ya hemos visto lo importante que es, nos los decía fehacientemente, ¿verdad? Las condiciones psicológicas, sociales, económicas, que es verdad, como tú decías, mira, pueden cambiar, de repente ahora no tengo mucho dinero y en 2 años tengo un mejor trabajo y tengo mejor dinero, tengo más dinero y mejores ingresos, sí, pero si en el momento en que quedas embarazada, no planificado, no planeado, no querías tener un bebé y no tienes las condiciones económicas para sostenerlo, tienes apoyo, etcétera, las razones que sean y no quieres hacerlo, bueno, no quieres continuar con el embarazo, bueno, que tengas las condiciones para poder interrumpir, pero si decides continuar con el embarazo, que tengas también las condiciones para poder continuar, ¿no? Es lo que un poco se quiere fomentar desde acá. Por allí también Kexi nos quiere hablar, que tiene la manito levantada. Gracias, Kexi, por estar por acá. No, bueno, las estoy escuchando y felicito poder participar de un espacio como este. De hecho, creo que son muy necesarios para escucharnos, sobre todo. Y pensaba mucho en la pregunta que hacían sobre si teníamos políticas públicas que funcionaran. Y yo creo que bueno, ¿cómo nos podemos sentir nosotras cuidadas, identificadas y seguras cuando somos objetas de un sistema de salud y todo un andamiaje que se ha estructurado para atender
embarazos y partos posibles, porque en realidad las mujeres somos vistas como decía Liliana, como un banco que reproduce vidas, ¿no? Como fábricas. Entonces, cuando te ocurre la experiencia de un aborto, por ejemplo, ya tú no encajas dentro de ese sistema de salud que está diseñado para atender es un parto, no un aborto. Entonces, en el caso que sea un aborto inducido, sea un aborto espontáneo, el tratamiento es muy particular, ya que al ser vistas de esta manera, las mujeres que vivimos la experiencia de un aborto, pues también somos consideradas como la que no pudo sostener esa vida, la que no pudo ser madre, la que quizás se negó a hacerlo y por lo tanto termina siendo castigada por todo un servicio donde hay enfermeras, médicas, médicos, que no te dan información que pueda salvar tu vida, porque desde el momento en el que una mujer está embarazada, su vida está en riesgo, siempre está en riesgo. Entonces, creo que es importante también hablarlo desde allí, porque hay muchos vacíos, hay muchos vacíos. Imagínate, por ejemplo, que eres una chica que tiene un aborto espontáneo, vas al hospital, te dicen que tienes que comprar misoprostol y no hay una farmacia donde puedas recurrir con un récipe médico. Entonces, ¿a quién le compras esa pastilla? Si no tienes contacto con estas redes que se están generando desde hace un rato para cuidarnos. Se la compras al dealer del barrio, se la compras al traficante de la esquina, ¿cómo haces, no? Si no tienes respuesta en ese sentido. Entonces creo que esos vacíos se deben a que toda la medicina obstétrica se ha construido en base a cuerpos que son capaces de gestar y aquellos que no, pues no encuentran espacio ni lugar. Entonces, bueno, ese era el aporte que quería hacer y me encanta escucharlas, de verdad. Ojalá que cuando esté por aquí pueda seguir conectándome para poder seguir compartiendo. Un abrazo. Gracias, Ketsi, bonita. Utilizando como esta última frase que acabas de decir, ¿no? También el estigma hacia las mujeres que entonces, exacto, no pudieron continuar un embarazo por una situación específica, no pueden engendrar, no pueden parir, entonces son estigmatizadas como que no son suficientes mujeres, porque, bueno, como no son madres o no van a hacerlo en este momento, etcétera, entonces hay como una anulación de que ya no vas a ser mujer. Entonces, a lo que nos enfrentamos, ¿no? A una exigencia, una obligatoriedad a ser madre, pero no hay condiciones para ello y además tampoco hay respeto de cuándo quiera hacerlo, cuántos hijos o hijas quiera tener, ¿verdad? En qué intervalo, por ejemplo. Tenemos una comadre que tiene un hijo único y siempre se enfrenta a eso de, ay, lo vas a dejar solito. O sea, además, ya eres madre, cumpliste con ese mandato, ¿verdad? Decidiste, bueno, está bien. Ah, pero entonces ahora la sociedad te señala y te dice, ay, tú si eres mala, lo vas a dejar solito a él, ¿vale? Si eres mala madre, pero ya no soy madre. Oh, esa comadre siempre anda como problematizándose eso porque bueno, ya ella decidió que quiere tener uno, no quiere tener más, pero la sociedad maternalizadora, ¿verdad? Empuja a que, bueno, tienes que ser madre perpetuamente, ¿ok? Que nos puede, aquí también Antumbra, bueno, aquí estamos todos calientes, ¿verdad? Mira, justo cuando esto se estaba y que acabando, 7 de la noche, después de una hora de conversa, entonces aquí todas quieren hablar, ¿ah? Qué sabroso. Por ahí Antumbra tenía esa mano levantada, después viene Candelaria, la Candela del área también tiene algo que decirnos, a ver, Antumbra. Sobre las adopciones yo he pensado, bueno, sí, ciertamente hay que mejorar, hay que también trabajar
en torno a generar condiciones más óptimas para que se puedan dar, bueno, que las personas puedan adoptar, ¿no? Porque en Venezuela es bastante complejo, bastante complicado, y los centros, ¿no? Los centros de donde atienden, ¿no? Donde tienen a los hijos que se dieron en adopción, a los niños, ¿no? Los niños y niñas que se dieron en adopción, pues están muy limitados porque son centros, bueno, fundaciones, ONG, pero no existe este sistema asumido por el Estado. Y es necesario que el Estado también tenga políticas públicas o invierta mucho más en este asunto, pues. Pero también, exacto, comadre Úrsula, está privatizado este servicio, todo este sistema de adopción. Y bueno, es bastante difícil para las personas que quieren adoptar hijos o hijas, es bastante difícil. Pero también estaba pensando, bueno, es un argumento que se repite y se repite y se les dice mucho a las mujeres, de que, bueno, pero ¿por qué no lo das en adopción? ¿No? Pero cuando piensas bien, también trae consigo como una invisibilización total a lo que es la mujer que gesta, que quedó embarazada, porque también el quedar embarazado tiene todas sus implicaciones. No es solo parir un hijo, traer una vida al mundo y listo, ya. Lo entregas ahí al sistema de adopción y listo. Te olvidas. No, también es que la mujer queda embarazada y se está formando un ser vivo dentro de su cuerpo, ¿no? Un ser vivo. Que bueno, que tenemos, los argumentos varían de que sí que es la vida y todo esto, pero al final es la mujer la que tiene ese ser allí gestándose, que pasa por una cantidad de situaciones, tanto de salud, tanto emocionales, físicas, ¿no? Y que esto se ignora por completo. Y también, bueno, lo que comentaba Isabel, el tema de las condiciones materiales. La mujer queda embarazada y necesita de muchas cosas, bueno, tanto tener una alimentación bastante balanceada, bastante adecuada, vitaminas, necesita, bueno, poderse hacer sus consultas, sus exámenes, todo esto, ¿no? Y esto requiere tener condiciones materiales. Entonces todo esto se invisibiliza y es como que algo en automático de que listo, quedaste embarazada, pariste y lo entregas y listo. No, tiene todas unas implicaciones el embarazo de por sí. Y sostener esa vida en tu vientre tiene todas unas implicaciones incluso de salud. También una de las tantas causas, ¿no? que por las que abortan las mujeres o interrumpen es también el tema de la salud, ¿no? Que en Venezuela por lo menos no está despenalizado por la causal salud mínimamente, sino cuando es que es riesgoso, que te vas a morir, que ya está, que los médicos ya ven que esa vida ya es un riesgo extremo, ¿no? Porque ni siquiera hay protocolos para esto. Pero por la causa salud de que la mujer ya previamente tiene condiciones que le impiden continuar con este embarazo, pues también se ignora, está penalizado. Y bueno, vas a obligar a estas mujeres que para que tengan un embarazo riesgoso, simplemente para automáticamente dar al bebé en adopción y olvidarse. Y bueno, la mujer que se la coma el tigre, no sé, que quién sabe que le pueda pasar, que incluso pueda
tener consecuencias posteriores o fallecer incluso. Entonces, son temas que se ignoran y que se reducen a, bueno, pero estos argumentos, no, argumentos reduccionistas, de que, dalo en adopción. O esto también, de quién te mandó a abrir las piernas. Bueno, pero tú no sabes todas las situaciones por las que ha estado pasando la mujer para reducir a esos argumentos y ni siquiera se preguntan, ¿no? ¿Qué siente? ¿Qué ha pensado? ¿Qué opina? ¿Qué desea la mujer? Entonces, bueno, esto es como para agregarle allí a estos temas que, bueno, que dan para seguir y seguir conversando. Y ese Bueno, chat está a reventar también. sí, sí. Eh, Vivimos en una sociedad donde la exaltación a la maternidad te da un estatus social. O sea, muchas mujeres en el barrio, por poner un ejemplo, donde quizás la carestía de condiciones materiales es mucho más evidente que en otros estratos sociales, es súper complejo cómo cada vez más las chamas más jóvenes van como reproduciendo y hay todo exaltación a quién es madre primero, quién tiene más, quién puede atender simultáneamente más hijos y trabaja, estudia. O sea, este mito de las 4x4, que todo lo pueden y que es un trabajo súper desgastante, que nos pone en riesgo y que, bueno, inevitablemente algo va a salir mal porque, bueno, somos seres humanos, no podemos con todo y bueno, es complicado. Y yo me quería referir en este caso, es que en este mito o en esta exaltación de la maternidad como un estatus social, es esta maternidad entendida a futuro, que si decides, en mi caso, en la medida que he venido pasando el tiempo, cada vez más estoy más convencida que la maternidad no es para mí. Bueno, que pareciera que si no tienes hijos no vas a tener una red de protección social. ¿Por qué? Bueno, para acceder a ciertos beneficios o ciertas políticas de cuidado, a juro, si no tienes mucha plata, tienes que tener a alguien que te cuide. Y eso que te van a cuidar, en teoría, debe ser tu descendencia. En este caso, quienes hemos desistido de la procreación como esta política de protección social a futuro, bueno, estamos desamparados y el Estado nos ve como, y socialmente se nos dice, bueno, pero tú dejaste que llegara a este extremo porque fuiste egoísta. Entonces, es como un conjunto de entramado súper, es como una bola, un nudo, te dicen que, bueno, el cuidado, la crianza, el futuro está marcado por la procreación, y hay muchas mujeres y cada vez somos más las que, bueno, hemos decidir, yo no. En esto último que decía la comadre, que me parece súper fundamental, que tiene que ver con además un proceso de romantización de los diversos procesos asociados a la maternidad, ¿no? A las maternidades. Hay una romantización sobre el parto, hay una romantización sobre el amamantamiento, como si fuesen procesos que cuando ocurran y está la vida, la bendición allí, como le dicen, entonces todo se da suavemente, hermosamente, todo es color rosa, todo es hermoso, la crianza es hermoso porque los niños son hermosos, entonces todo hay una romantización, hiperromantización además de todos los procesos asociados y no son por ello atendidas todas las complejidades relacionales de vivir en una sociedad que no está hecha, que es una sociedad descuidada, que nos descuida a todas y todas las vidas,
y las lesiones postparto, los problemas con el amamantamiento que pueden existir, etcétera. Y por otro lado, las leyes refuerzan esos privilegios porque están hechas para las mujeres de clase media dentro del sistema formal laboral, y las mujeres que están fuera del sistema formal laboral no tienen ni permisos para amamantamiento, ni permisos para crianza, ni cuidados, si se enferman, etcétera. Nada de eso está contemplado en las leyes. Y eso favorece precisamente las desigualdades y las grandes confrontaciones a las que nos vemos las mujeres y diversidades que maternamos en la posibilidad de poderlo vivir con placer y goce, o sea, que realmente sean procesos de goce, de disfrute, ¿no? Y precisamente porque, bueno, están mediados por toda una serie de privilegios, las leyes están hechas también para estas privilegiadas, de clase, por racialización, etcétera, y se refuerzan los sistemas con otros. Por otra parte, entonces está esta cosificación que ya se había hablado, y hay un tema que se aborda muy poco, que tiene que ver con formas de despojo de la vida de nuestros cuerpos territorios, que son, por ejemplo, los vientres, las maternidades subrogadas, ¿no? Entonces, hay todo un mercado hecho alrededor de precisamente la no maternidad. O sea, se mercantiliza a la maternidad, es todo un negocio, te obligan a parir, a no parir, mejor dicho, de manera natural, sino a las cesáreas, hay violencia obstétrica, etcétera, pero además también la no maternidad está mercantilizada y está todo el tema de las gestaciones subrogadas y todo el mercado, el extractivismo sobre los cuerpos que opera allí, ¿no? Y que en el caso de Venezuela, donde no hay legislaciones que protejan a las mujeres, incluso, bueno, muchas de estas maternidades subrogadas son o recaen sobre comunidades indígenas, por ejemplo, y sobre mujeres precarizadas. Y esto hay que decirlo porque en un momento de crisis estructural económica fuerte como la que, y de los cuidados como la que estamos pasando, estos son los nuevos negocios, o los negocios de siempre, pero además resignificados, que se están dando también en Venezuela. Y por otra parte, creo que hay que hacer una reflexión en cómo hay un trasvasamiento de esta noción de amor romántico hacia la crianza romantizada, ¿no? Y esto de los vientres subrogados, etcétera, pasa también por este sentido de la propiedad sobre las crías, ¿no? O sea, se supone que eres madre solo si tienes propiedad sobre otro ser humano. Y necesitas también la constancia legal. No solo en términos, y se entiende, por supuesto, desde el punto legal, en términos de la protección de esas vidas, pero tiene que ver también con ese espacio de lo privado de la crianza que no, en donde no llega nadie y en donde muchas veces hay niñas y niños que están siendo maltratados. Digamos que, bueno, hay ahí todo un tema que abordar sobre abordajes de maternidades otras que posibiliten la crianza colectiva, que posibiliten los cuidados, ¿no? de mujeres, niñas, niños, niñas y diversidades, bueno, en otras condiciones, ¿no? Es muy interesante porque yo creo que precisamente la mercantilización de absolutamente todos estos espacios, de nuestro vientre, de nuestros cuerpos, de la manera que criamos, etcétera, se exacerba en estas épocas de crisis, y nosotras debemos abogar precisamente y tratar de visibilizar todas estas complejidades que se... Cosa rara, me toca hablar a mí y empiezan a ladrar los perros. Ok, quería hacer unos comentarios. Siempre nos van a juzgar cuando yo decidí no ser madre y no me he arrepentido. Tengo 47 años y yo decidí no ser madre. Y no ser madre ni siquiera adoptiva, o sea, para mí no era una opción y mi pareja lo entendió. Mi hermana también decidió no ser madre. Para ella posiblemente se asomaba la adopción, pero tampoco era algo que ella anhelara. Y sin embargo somos felices. Y es muy común cuando alguien me pregunta y yo contesto, me dicen que yo soy muy mezquina. Porque cómo yo voy a privar al mundo. ¿Tú sabes cuántos niños en el mundo hay que necesitan un padre, una madre, a un familiar amoroso y no lo tienen?
Entonces nos juzgan cuando decidimos no tener hijos, nos juzgan cuando decidimos tener uno solo, nos juzgan cuando no buscamos la parejita, porque entonces hay mujeres que pasan por 5 gestaciones buscando una hembra o un varón. Nos juzgan si tenemos muchos hijos, porque hay mujeres que se hallan en ese rol de madres y son felices y plenas, trayendo 7, 8, 9 muchachos al mundo. Y digo plenas y felices porque son niños que son atendidos, que no importa que su situación económica no sea la mejor, pero son niños que se ven limpios, son niños que tienen un nivel de educación, de valores que sean en la casa. Yo trabajé en un hospital, yo ahorita trabajo en una sala de parto, yo trabajé en un hospital, y a mí me tocó, yo soy consejera en lactancia materna, hablar con una mujer que su familia la obligó a continuar el embarazo, ella quedó embarazada producto de una violación. Y ella se negaba a mirar al bebé, a tocarlo, a amamantarlo. Incluso cuando yo entré, el bebé estaba en los pies de la cama. Y yo decía, dentro de mí, qué tortura para esa mujer llevar a ese bebé 9 meses dentro de su cuerpo. ¿Y qué futuro le espera a ese bebé? Pues, porque yo digo, si yo quedo embarazada y yo no deseo tener este bebé, tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo. Yo quedo embarazada, yo quiero traer al mundo al bebé, pero no me lo quiero quedar. Bueno, busco una familia para darlo en adopción, busco la forma de que ese bebé venga al mundo y tenga una mejor opción de vida que la que yo le pueda aportar. Pero necesitamos tener ese poder, ese derecho. Entonces, aquí con lo engorroso de las adopciones, entonces se hacen bajo cuerda. Coloco al esposo de quien lo va a adoptar como el papá del bebé y legalmente sale en el certificado de nacimiento como el papá del bebé y tiene sus derechos. Y es algo que se ve muy común ahorita en el sistema de salud público y en el sistema de salud privado. Sales ya con los papeles, o sea, entras con una cédula de identidad diferente. Y el bebé ya sale a nombre, discúlpeme, el nombre en el certificado de nacimiento de la mujer que lo está adoptando, no de la que lo está trayendo al mundo. Y es por esos procesos legales tan engorrosos que hay. Yo he visto mujeres que no tienen opción, es que las preñan, o sea, es una manera que tiene la pareja de mantenerla encerrada dentro de la casa. O sea, son mujeres que no ven vida, que pasan 15 años de su vida entre un embarazo y cambiando pañal y dando la teta y volviendo a quedar embarazada. Y ese desgaste y nadie las comprende y cuando llegan al sistema de salud le dicen, ¿y tú otra vez aquí? Otro muchacho más. Como personal de salud, los médicos les falta mucha humanidad. Si decimos que la violencia obstétrica, traer bebés a este mundo, wow, es tan difícil en Venezuela conseguirte con alguien que tenga empatía hacia la mujer en su proceso. Menos empatía tienen con las mujeres que están esperándole grado. Bien sea por un aborto espontáneo. Cuando ellos sospechan de que no es un aborto espontáneo, ellos de una vez llaman lo notifican. Y esas mujeres las esposan a las camillas. O sea, no es algo que me contaron, no es algo que yo vi. Y lastimosamente la que más juzgaba y la que más llamaba al CICPC era una doctora. Y digo, o sea, es que tú ni siquiera te sientas a hablar con ella, a indagar. No, yo sospecho y yo de una vez emito juicio de valores, llamo por teléfono, esposan a esa mujer, después del grado se la llevan y ahí empieza un proceso muy difícil para ellas. Ahorita estoy trabajando también con adolescentes, yo estoy en sala de parto turmero y en el ambulatorio abrieron una consulta diferenciada para adolescentes en donde ellos tienen ginecología y obstetricia, entre otras especialidades. Y ellas pueden asistir a la consulta prenatal sin su representante, en donde el personal fue capacitado para trabajar con adolescentes. Yo siempre trabajo de la manera preventiva.
Ahorita tengo el caso de una muchacha de 17 años que no quiere amamantar y 20 días de nacido el bebé y le está dando leche completa porque el marido le dijo que se le iban a caer las tetas y si se le caían las tetas, él se iba. Él la dejaba y se olvidara de eso. Entonces, Dios, son tantas realidades y tan únicas que cuando no nos detenemos a escucharnos, cuando no nos detenemos a interesarnos en la vida de otra, a veces creemos que podemos estar ayudando y lo que estamos es metiendo el dedo en la llaga. Y en mi opinión primordial, yo creo que indistintamente de la edad que tengamos y de nivel socioeconómico, cultural, educativo, si decido ser madre, es que tengo la noción de que mi vida va a cambiar, de que mis prioridades van a cambiar. Porque yo he visto mujeres felices de 16 años, bueno, mujeres no, adolescentes felices de 16 años siendo mamás, felices porque se le ven los ojos, o sea, para mí los ojos son la ventana del alma. Yo puedo sonreír y mis ojos pueden estar tristes. Yo he visto mamás de 16 años felices con sus bebés, como mamá de 23 años, con esos ojos de que ya no lo soporto, llévense al bebé, necesito paz, necesito irme un fin de semana para la playa. Entonces, yo diría que es entender que la vida cambia. Y en cuanto a la presión social de la edad para ser madre, yo recuerdo de que a mí me decían antes, mire, si piensas ser mamá, apúrate, porque tus óvulos están envejeciendo, ¿verdad? Y las probabilidades de que el bebé nazca con síndrome de Down son muy altas. Y resulta que leí este año un estudio donde hicieron una encuesta y la mayor cantidad de niños que nacieron con síndrome de Down era de madres jóvenes, menores de 20 años. Y era una forma de presionarnos a las que habíamos decidido no ser madres. Mira, apúrate porque entonces después vas a tener un bebé defectuoso. Y es muy triste que cuando un bebé viene con condiciones, yo tengo hermanos que tienen una condición, el sentimiento de culpa que maneja la mujer es muy grande. Y la sociedad se lo recalca todo el tiempo. Porque decidiste ser madre a cierta edad, porque no te cuidaste. Y bueno, ya me voy a despedir. Me disculpa, pero me quedé más tiempo del que había esperado, porque esto está buenísimo. Después veo la grabación. Gracias, Sumire. Muchísimas gracias por tu compañía aquí y por tus aportes. También estamos por cerrar. Adelante, Isbeth, ¿qué Bueno, nos comentas? quería hacer unos comentarios de algo que Liliana planteó, que fue cómo la maternidad se ha romantizado, ¿no? Y no solo la maternidad, sino todo, la maternidad, el parto, el amamantamiento. Pero esa visión romántica del embarazo, del parto, del amamantamiento, inclusive de la crianza, está muy relacionada con una visión clasista de los procesos de la mujer, ¿no? De los procesos maternales en general, desde la concepción hasta la crianza. Porque obviamente yo conozco varias dulas de las cuales soy amiga, y tienen unas publicaciones espectaculares que conmueven a cualquier ser humano, ¿no? Y más a nosotras las mujeres que tenemos sembrado esa concepción romántica de la maternidad como algo hermoso, pues, que además es un derecho, ¿no? Es un derecho vivirlo de esa manera. Deberían poderlo vivir así todas las mujeres. El problema de esta visión es que es una visión clasista, una visión para algún grupo de mujeres que se pueden dar el lujo de hacerlo. Y yo lo digo con propiedad porque yo fui partera como 4 años de mi vida y le metí toda la pasión que podía meterle a esa área como mi área de trabajo. Pero cuando me enfrenté al área, obviamente lo hice desde la Maternidad Concepción Palacio y lo hice en privado, y cuando en privado lo empecé a hacer me di cuenta que para vivir yo de eso tenía que cobrar, y si cobraba tenía que cobrar caro, porque era un esfuerzo muy grande estar con una mujer 6 meses de trabajo y luego estar en el parto y todo, y después en el amamantamiento. O sea, eso era un trabajo que tenía que pagármelo alguien, yo no lo podía hacer gratis, ¿ok? Porque no había un Estado que me cubriera a mí mis gastos. Entonces, como todo está mercantilizado y no hay políticas públicas para esas cosas, opté por no ser partera. Dije, no, porque tendré que atender a las mujeres ricas
que tienen bastante plata y entonces lo vivo chévere con ellas, pero el poco de mujeres que no pueden hacerlo, que son las que me interesa trabajar, pues no voy a poder atenderlas. Entonces dejé esa área, ¿no? Pero por eso hay esa romantización, porque hay una visión clasista de las cosas que hace sentir a las otras mujeres culpa por no vivir la maternidad, el parto y el amamantamiento de esa manera tan hermosa como se puede vivir, ¿no? Entonces ahí hay que tener siempre pendiente que el problema es que vivimos en una sociedad de clase en donde hay una cantidad de mujeres, la mayoría, excluidas de esa posibilidad totalmente. Lo otro es la maternidad como seguridad social, que también tiene que ver con el problema de clase, porque es la seguridad social para las mujeres pobres. Porque las mujeres que tienen un estándar de vida y una vida a lo lejos, a futuro, garantizada económicamente, bueno, no tienen mayor problema si son o no madres, porque igual van a tener dinero para mantener su vida y van a poder viajar y hacer dedicarse a lo que les dé la gana, porque lo pueden hacer, porque tienen cómo financiarse en cualquier etapa de su vida y tienen esa seguridad económica, ¿no? Entonces ahí también esa concepción de la maternidad como seguridad social es también para una clase social determinada, ¿no? Lo que pasa es que como ahora en Venezuela se amplió la clase pobre y entramos todas las que éramos supuestamente clase media, la cosa se nos ha complicado más. Lo otro es lo de los vientres en alquiler, que es un temazo relacionado con la maternidad, que hay que meterle también el diente, eso amerita un trabajo, o sea, reunirnos solo para trabajar esto, pues, porque está toda esa posibilidad de los vientres en alquiler, que es la mercantilización del cuerpo de la mujer, y los vientres por altruismo también. Entonces ahí hay una discusión ética también que sería muy larga, ¿no? Pero sí es importante que lo de los vientres en alquiler está relacionado con la mercantilización de los órganos, porque es que las mujeres somos los únicos seres humanos que podemos alquilar órganos. El resto, los hombres, los pueden vender, pero no los pueden alquilar. O sea, los hombres no pueden alquilar ningún órgano, no tienen ningún órgano que pueda ser alquilado. Las mujeres sí tenemos órganos que pueden ser alquilados, que es el vientre, pues que es el sistema reproductivo. ¿Ok? No me gusta decir la palabra aparato, porque la palabra aparato también simbólicamente tiene un peso para que nos alejemos de esa información porque es complicada. O sea, es un aparato, es una cosa rara, extraña, no. Es un sistema facilito de entender. ¿Ok? Entonces, el sistema reproductivo de las mujeres es mercantilizable fácilmente. Entonces, se puede alquilar o se puede vender también, pero se puede alquilar fundamentalmente y por eso de ahí viene todo negocio que se ha abierto, que no deja que no es importante, o sea, que es importante que tomemos en cuenta que también pueden haber mujeres que puedan prestar su vientre de manera altruista y que puedan tener maternidades compartidas. Y ahí viene lo que hablamos antes al principio de la cantidad de opciones de maternidades que hay. O sea, yo conozco casos de hermanas que han tenido el problema de que una de ellas no puede biológicamente ser madre, y como está la concepción biologizada de la maternidad, de la verdadera maternidad como la maternidad biológica, entonces obviamente, bueno, la hermana se presta y lo han podido hacer sin mayores complicaciones. Porque la maternidad al fin y al cabo se va a compartir y van a estar juntas y el muchachito va a ser hijo de ambas. Y hay muchas maneras de concebir eso del vientre ya por altruismo, ¿no? Entonces es importante que todas estas cosas que tienen que ver con el derecho a la maternidad decidida, que se intersectan con esta concepción de la maternidad por decisión, que tenemos que ponerle la visión de clase, porque es necesario entender cómo lo económico es transversal a todas estas decisiones y a todas las posibilidades de los seres humanos, porque ahí están lo que decíamos también desde el principio, las condiciones materiales de existencia, garantizadas o no, y para quiénes están garantizadas esas concepciones, esas condiciones, perdón. Bueno, cerramos con esta broche de oro, magníficas palabras de cierre, en el que, bueno, nos hemos nutrido de hora y media de una deconstrucción, aportes sobre la maternidad y sobre todo sobre la maternidad decidida, libre, no mercantilizada, no medicalizada, ¿okay? Informada, ¿sí? No obligatoria,
Y bueno, sí, las mujeres estamos siempre bajo ese dedo acusatorio, ese mandato patriarcal a ser madres, a siempre ser madres, aunque hayas tenido uno, y te juzgan o por no ser madre, o por ser madre de uno, o por ser madre muy joven, o por ser madre muy adulta, o por tener pocos hijos, o por tener muchos. Total es que siempre estamos como en ese punto, ¿verdad?, de ataque y de exigencia a, bueno, a la reproducción finalmente, a que seamos meros cuerpos reproductores, así como un Fordismo, ¿no? Entonces nos negamos a eso, por supuesto, desde este espacio, desde Madres Si Yo Decido, una articulación que cada vez crece más y más de compañeras que venimos, bueno, preguntándonos acerca de la maternidad y también luchando por una interrupción del embarazo en condiciones seguras. Y que este foro también, con la participación de ustedes nos da nuevamente nos visibiliza que reproducción y maternidad, que interrupción voluntaria del embarazo no son cosas aisladas, está todo integrado, no estamos separados de eso. Forma parte de la reproducción, eso sí, lo que queremos es que el reproducirnos sea una decisión,